Hablar. Esa acción tan común que muchas veces pasa desapercibida. Abrimos la boca, pronunciamos frases, opinamos, explicamos, nos desahogamos y creemos que las palabras se disuelven en el aire. Pero no desaparecen. Las palabras no se pierden, se transforman. Algunas se vuelven recuerdos. Otras se convierten en pensamientos que se repiten. Y otras, sin que lo notes, empiezan a moldear lo que vives. Cada palabra tiene un peso. Y ese peso, quieras o no, deja una huella. Lo que dices se convierte en una orden para tu mente. Y tu mente, obediente, actúa en consecuencia. Cuando repites que estás cansado, el cuerpo se apaga. Cuando repites que no puedes, la voluntad se encoge. Cuando repites que todo te cuesta, la vida te pone más pruebas. No es magia, es atención. Tu mente busca confirmar lo que dices. Busca coherencia entre tus palabras y tu realidad. Por eso hablar no es algo simple. Hablar es dirigir, es señalar un rumbo. Y si hablas sin pensar, estás dejando que la dirección la tomen tus impulsos. Cada palabra puede levantar o destruir. Puede sanar o lastimar. Puede abrir caminos o cerrarlos. Depende de la intención con la que la pronuncias. El problema no es hablar. El problema es no medir el peso de lo que decimos. Vivimos en una época donde hablar es automático. Comentamos sin pensar, prometemos sin calcular, nos desahogamos sin filtrar, y luego nos preguntamos por qué todo se siente tan vacío. Nos acostumbramos a hablar por costumbre, a llenar el silencio con ruido. Pero el silencio no es enemigo. El silencio es maestro. Cuando callas, te escuchas. Y cuando te escuchas, descubres lo que realmente piensas. Las palabras que salen sin conciencia son como flechas disparadas al azar. A veces no hieren a nadie, pero otras veces hieren justo donde no querías. Por eso el sabio no habla rápido. No responde por impulso. Deja que el pensamiento madure antes de volverse sonido. Hablar con conciencia es un arte. Y todo arte requiere práctica. Hay personas que gastan su energía hablando del problema, no de la solución. Personas que cada día repiten el mismo relato de dolor, hasta que el relato se vuelve identidad. Decirse "yo soy así" es una de las frases más limitantes que existen, porque en esa pequeña declaración encierras tu posibilidad de cambio. No eres lo que dices ser. Eres lo que eliges construir después de lo que dices. Cada palabra que usas puede ser una herramienta o una cadena. Una te impulsa, la otra te atrapa. Mira lo que sucede cuando repites constantemente tus errores. Tu cerebro los refuerza. Los convierte en una especie de costumbre. Una costumbre de mirar hacia atrás. Y el pasado, si lo repites demasiado, se vuelve presente. Por eso hay que tener cuidado con lo que repites. Lo que repites se instala. Y lo que se instala dirige tu destino. No necesitas hablar tanto para expresarte. A veces basta una frase si es sincera. A veces basta una mirada, si lleva verdad. Las palabras no son para impresionar, son para comunicar claridad. Cuando aprendes a hablar desde la calma, no necesitas elevar la voz. Tu presencia se encarga de transmitir lo que hace falta. No confundas cantidad con profundidad. Hablar más no significa entender más. A veces el silencio dice cosas que 1000 discursos no logran. Piensa en los momentos más importantes de tu vida. Muchos de ellos no tuvieron grandes palabras, solo miradas, gestos, silencios. Y sin embargo, ahí entendiste todo. Así funciona también la relación contigo mismo. Cuando aprendes a callar un poco, a dejar que tu mente respire, empiezas a ver con más claridad qué palabras valen la pena. El problema no es que hablemos. El problema es que no sabemos cuándo callar. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de atención. Cuando eliges el silencio, no estás evitando al mundo. Estás dándote espacio para pensar antes de responder. Y eso, en una sociedad que habla sin pausa, es un acto de sabiduría. Hay personas que sienten que si no hablan, pierden poder. Pero es al revés. Cuanto más controlas tus palabras, más autoridad tienes sobre ti mismo. El que domina su voz, domina su mente. Y el que domina su mente puede dirigir su vida. No tienes que explicarte todo el tiempo. No tienes que justificar cada decisión. No tienes que compartir cada pensamiento. Guarda algo para ti. Guarda algo para tu silencio. Porque en ese espacio íntimo es donde se cocina el crecimiento real. Hablar es un privilegio. Y como todo privilegio, requiere responsabilidad. No uses tu voz para repetir lo que te destruye. Úsala para construir lo que quieres vivir. Si cada día te dijeras solo 3 frases con intención,
tu realidad empezaría a moverse. Frases simples, pero cargadas de verdad. Por ejemplo, estoy aprendiendo, estoy avanzando, estoy presente. No son promesas vacías, son recordatorios de dirección. La mente necesita instrucciones claras. Si tú no se las das, las tomará del ruido externo. Tu palabra es el ancla que mantiene tu rumbo. Y también puede ser la cuerda que te ata a lo que ya no eres. Aprende a usarla. Con calma, con verdad, con dirección. A partir de hoy, haz este ejercicio. Antes de responder, respira. Solo una vez. Esa pausa cambia todo, porque entre el impulso y la palabra está tu libertad. Y cuando logres dominar esa pausa, ya no hablarás por costumbre, sino por elección. Tu palabra se volverá firme. Tu presencia más clara y tu energía más ordenada, hablarás menos. Pero cada palabra será una semilla, y como toda semilla necesitará tiempo y cuidado. Porque lo que siembras con tu voz, un día florece en tus actos. El peso de tus palabras no es algo que debas temer. Es algo que debes honrar. Cuídalas, respétalas, porque al final, las palabras que usas se convierten en los muros o en las puertas de tu vida. Y la diferencia entre una y otra está en la conciencia con la que decides pronunciarlas. Hablar con intención no significa hablar perfecto. Significa hablar con alma. Deja que tus palabras sean reflejo de tu calma, no de tu prisa. Reflejo de tu sabiduría, no de tu miedo. Reflejo de tu propósito, no de tu necesidad de demostrar. Recuerda, las palabras crean mundos. Y tú eres el creador. Habla con respeto. Calla con sabiduría. Y cuando decidas hablar, que cada palabra sea un paso firme hacia la vida que estás construyendo. La trampa de contarlo todo. Vivimos en una era donde todo se comparte. Los pensamientos, los planes, las emociones. Parece que si no lo cuentas, no existe. Pero esa necesidad constante de mostrarlo todo es justo lo que te aleja de lo que estás construyendo. Contarlo todo no siempre te libera. A veces te debilita. A veces te roba la energía que necesitas para avanzar. Cuando hablas demasiado sobre algo que apenas empieza, lo expones al juicio, a la duda y al ruido. Y ese ruido se mete en tu cabeza. Empieza a confundirte. Te hace cuestionar cosas que antes estaban claras. Cada vez que hablas de tus planes sin haberlos ejecutado, sientes una pequeña recompensa. Tu mente te hace creer que ya diste un paso, pero no diste ninguno. Solo liberaste tensión a través de las palabras. Y eso, poco a poco, apaga el fuego interno que necesitabas para hacerlo realidad. Hay momentos en los que el silencio no es distancia, es estrategia, es madurez. No todos merecen saber lo que estás haciendo. No todos entenderán tu proceso. Y eso no los hace malos, solo significa que no están en el mismo punto del camino. Tu crecimiento necesita protección, necesita espacio, necesita silencio. Cuando hablas de tus metas, cuando explicas tus planes o detallas tus heridas, abres una puerta. Y por esa puerta puede entrar apoyo, sí. Pero también puede entrar duda, envidia o incomprensión. A veces no es que la gente te desanime porque quiera verte mal. Simplemente no pueden ver lo que tú ves. Y al no entenderlo, lo interpretan desde sus propios límites. Cada opinión que escuchas es una semilla. Y si no tienes cuidado, esas semillas crecen dentro de ti. Algunas florecen, otras enredan tus pasos. Por eso hay cosas que deben quedarse contigo hasta que tomen forma. Hasta que estén lo suficientemente firmes como para sostenerse solas, no necesitas justificar cada decisión. No tienes que explicar tus movimientos. Tampoco tienes que convencer a nadie de que estás cambiando. Tu cambio se nota solo, con el tiempo. Las palabras sirven para comunicar. Pero hay procesos que se entienden mejor con silencio. Contarlo todo puede darte una sensación de compañía, pero también puede robarte la fuerza del enfoque. Cada vez que hablas de lo que vas a hacer, le quitas energía al acto de hacerlo. Porque el cuerpo se relaja. Siente que ya cumplió con el deber solo por contarlo. El silencio, en cambio, concentra la energía. Guarda la motivación. Permite que el fuego crezca en lugar de disiparse. Imagina que tienes una chispa dentro de ti. Cada vez que hablas sin necesidad, esa chispa pierde aire. Pero si la proteges, si la cubres, si la alimentas con calma, se convierte en fuego. No todo el mundo entenderá esa elección. Muchos te dirán que te estás volviendo reservado, que te estás aislando. Pero no estás aislado. Estás enfocado. No se trata de vivir en secreto. Se trata de cuidar lo que aún está creciendo. Una semilla no germina en la superficie. Germina bajo tierra, donde nadie la ve.
Solo cuando está lista, rompe la tierra y sale a la luz. Tu proceso es igual. Déjalo crecer en silencio hasta que tenga raíces. Después, cuando florezca, ya no necesitarás explicarlo. ¿Se verá? Contarlo todo es una forma de buscar aprobación. El silencio, en cambio, es una forma de confianza. Confianza en ti, en tu proceso, en tu visión. Empieza a notar la diferencia. Cuando hables, que sea porque tu voz aporta algo. Cuando calles, que sea porque entiendes que no necesitas demostrar nada. No confundas compartir con exponerte. Compartir es dar desde la abundancia. Exponerte es hablar desde la inseguridad, y aunque el mundo te empuje a mostrarlo todo, recuerda que lo más valioso no necesita testigos. Hay una paz profunda en avanzar sin anunciar, en lograr sin avisar, en construir sin ruido, porque cuando finalmente hablas, ya no hablas desde la intención, sino desde la evidencia. Ya no hablas desde el deseo, sino desde la experiencia. Y esas palabras pesan más, llegan más lejos, dejan marca. A veces, el silencio es tu mejor argumento. Y cuando aprendes a usarlo, tu presencia empieza a hablar por ti. El que no siente la necesidad de explicarse, está en paz. El que no busca aprobación, está libre. A partir de hoy, haz este experimento. Durante unos días, guarda para ti tus proyectos, tus decisiones, tus ideas. No las cuentes, solo trabaja en ellas. Observa cómo cambia tu enfoque, cómo crece tu concentración. ¿Cómo te sientes más dueño de tu camino? El silencio te ordena, te centra, te fortalece. Y cuando llegue el momento de hablar, cuando tu proceso tenga forma, tu voz sonará distinta. Tendrá más peso, tendrá verdad, tendrá historia. Contarlo todo es una costumbre. Callar con propósito es una virtud. Aprende a distinguir entre el impulso de hablar y la necesidad real de comunicar. Porque cuando controlas tus palabras, controlas también tu energía. No todo lo que vives necesita ser narrado. A veces basta con vivirlo, entenderlo y seguir adelante. La trampa de contarlo todo es creer que necesitas ser entendido. La libertad está en comprenderte tú. El ruido interno. Hay un tipo de ruido que no se escucha afuera. No viene de las calles, ni de las conversaciones, ni de los teléfonos. Es un ruido más cercano, más constante, más difícil de apagar. Es el ruido que vive dentro de ti. El que te acompaña incluso cuando todo parece en silencio. Ese ruido tiene muchas formas. A veces es una voz que te critica. A veces es un pensamiento que no se detiene. O una duda que no se calla. No hace falta estar rodeado de gente para sentir caos. Basta con que tu mente no se calle, vives atrapado entre pensamientos que se repiten. Entre historias que se reciclan. Entre recuerdos que ya pasaron, pero que sigues escuchando como si fueran hoy. El ruido interno es la conversación que tienes contigo todo el tiempo. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera sabes que está ahí. Solo sientes cansancio, desgaste, confusión, y no entiendes por qué, pero piensa en esto. ¿Cuántas veces al día repites mentalmente lo mismo? Las mismas quejas, las mismas excusas, las mismas comparaciones. Cada pensamiento es una pequeña gota. Una gota que golpea el mismo lugar una y otra vez. Hasta que deja marca, así se forma el ruido. No aparece de golpe, se acumula. Poco a poco. Tu mente es una máquina que no se detiene. Y cuando no la diriges, empieza a crear historias por sí sola. Te inventa problemas, reproduce viejos temores, y exagera cada error como si fuera una sentencia. El ruido interno no se apaga con más ruido. No se apaga llenando el día de distracciones. Se apaga con conciencia, con atención. Cuando empiezas a observar tus pensamientos sin pelear con ellos, algo cambia. El ruido pierde fuerza. Dejas de ser la voz que habla, y te conviertes en quien escucha. Y ahí, por un momento, aparece la calma. No puedes controlar todo lo que piensas, pero sí puedes decidir a qué pensamiento le das atención. La atención es energía, y donde pones tu energía, crece. Si cada día alimentas pensamientos de miedo, tu miedo crece. Si cada día repites pensamientos de escasez, tu vida se encoge. Pero si cada día eliges pensamientos de presencia, tu mente empieza a respirar. El ruido interno no se vence con fuerza, se vence con observación. No luches con él, míralo. Cuando lo miras, se debilita. Tu mente quiere protegerte. Por eso habla tanto. Quiere adelantarse al dolor. Quiere entenderlo todo antes de tiempo. Pero esa misma necesidad de control es la que te impide estar tranquilo. Aprende a confiar en el momento presente. El pasado ya no existe. El futuro todavía no llega.
Lo único que tienes es este segundo. El ruido interno siempre quiere llevarte a otro lugar. Te empuja al pasado para culparte, o al futuro para preocuparte. Pero el presente es el único sitio donde puedes actuar. Cuando logras quedarte en el presente, el ruido se disuelve. Pierde combustible. Porque el ruido se alimenta de lo que no puedes cambiar. La mente es una herramienta. Está hecha para pensar, analizar, crear. Pero no está hecha para tener el control absoluto de ti. De vez en cuando hay que recordarle quién manda. La próxima vez que sientas que tu mente está acelerada, haz algo simple. Detente. Respira profundo. Mira a tu alrededor. Escucha los sonidos reales, no los que inventa tu cabeza. Cada respiración es un reinicio. Una forma de volver a casa. El ruido no se apaga con fuerza, se apaga con presencia. Y estar presente no significa no pensar. Significa pensar solo lo necesario. Piensa en esto. No tienes que responder a cada pensamiento. No tienes que creer todo lo que tu mente dice. Puedes dejar que algunas ideas se vayan sin darles conversación. Tu atención es el micrófono. Decide a qué voz se lo entregas. Si se lo das al miedo, el miedo crece. Si se lo das a la calma ocupa espacio. El ruido interno no es tu enemigo. Es una señal. Te muestra en qué estás enfocado. Si tu mente está llena de ruido, no significa que estés roto. Significa que hay algo en ti que pide silencio. Que pide descanso. No te castigues por pensar tanto. Solo aprende a no seguir cada pensamiento como si fuera una orden. A veces, pensar menos no es ignorar. Es confiar más. Cuando logres hacer espacio entre un pensamiento y otro, sentirás algo nuevo. Paz. Y esa paz no es ausencia de ruido, es equilibrio. El mundo seguirá siendo ruidoso. Pero dentro de ti podrás construir un lugar donde nada externo te mueva. Ese lugar existe. Está ahí, debajo de todo el ruido. Solo espera a que te sientes, respires y lo escuches. Cuando logres escucharlo, sabrás que el silencio también tiene voz. Y esa voz no grita, solo dice, estás aquí, ahora. Y eso es suficiente. El arte del silencio. Hay una sabiduría que solo se revela cuando todo se detiene. Cuando dejas de hablar, cuando dejas de explicar, cuando simplemente callas y observas, el silencio no es vacío. El silencio es presencia. Es el momento en que dejas de correr detrás de las palabras y comienzas a escuchar lo que hay debajo de ellas. Durante gran parte de tu vida te enseñaron a hablar, a defenderte, a opinar, a justificarte, pero casi nadie te enseñó a callar, a escuchar sin responder, a observar sin juzgar, a dejar que el silencio haga su trabajo. Y el silencio, cuando lo practicas, se vuelve un maestro. En el ruido solo escuchas tu voz. En el silencio escuchas todo lo demás. Ahí es donde entiendes que no todo necesita respuesta, que no todo merece una opinión, que no todo lo que pasa fuera de ti merece entrar dentro. El silencio no te hace débil, te hace profundo, te da claridad, te enseña a ver lo que la prisa oculta. Cuando aprendes a estar en silencio, empiezas a notar cosas que antes se te escapaban. La forma en que respiras, el sonido de tus pensamientos, el peso de tus emociones, y con el tiempo descubres que muchas de las cosas que te preocupaban no eran tan grandes. Solo se veían enormes porque estabas demasiado cerca del ruido. El silencio no borra los problemas, los ordena. Les quita dramatismo. Te permite verlos como son, no como los imaginas. Cuando haces silencio, te separas del impulso de reaccionar. Ganas segundos de lucidez, y esos segundos cambian decisiones. El arte del silencio no se trata de huir del mundo. Se trata de aprender a responder con sabiduría. Callar no significa rendirse. Significa elegir el momento adecuado para hablar. Hay palabras que se pronuncian en el instante correcto y abren caminos. Y las mismas palabras dichas con prisa los cierran. El silencio te da ese poder, el poder de elegir. A veces, lo más sabio que puedes hacer no es hablar más fuerte, sino no hablar en absoluto. Porque el silencio tiene su propio lenguaje. Y cuando sabes leerlo, ya no necesitas explicar tanto. Piensa en alguien que domina su calma. No necesita gritar, no necesita demostrar. Su silencio ya impone respeto. El silencio transmite lo que las palabras no pueden. Transmite presencia. Transmite equilibrio. Transmite poder interior. En una conversación, el silencio incómodo no siempre es señal de distancia. A veces es el momento en que la verdad se acomoda. El momento en que las máscaras se caen. Aprende a no huir de ese espacio. Aprende a quedarte ahí. A soportar el vacío que deja la falta de palabras. Porque justo ahí, en ese vacío, es donde aparece la claridad. El silencio también es una forma de amor propio. Te protege, te repara, te recarga.
En un mundo donde todos quieren ser escuchados, aprender a callar es un acto de poder, no para esconderte, sino para elegir cuándo vale la pena entregar tu energía. No todas las discusiones merecen tu voz. No todos los comentarios merecen respuesta. No todas las provocaciones merecen tu atención. El silencio en esos momentos no es cobardía. Es sabiduría. Cuando eliges el silencio, eliges la paz sobre la razón. Y con el tiempo, aprendes que tener paz es más importante que tener la última palabra. El arte del silencio también te enseña a escuchar. Y escuchar no es esperar tu turno para hablar. Escuchar es realmente abrirte a lo que el otro está diciendo, sin preparar tu respuesta en la cabeza. El silencio te da la oportunidad de comprender, no solo de contestar. Y cuando comprendes, respondes distinto. Hablar es fácil. Escuchar requiere disciplina. Por eso el silencio es arte, porque es una práctica que afina tu mente. Te vuelve más observador, más presente, más humano. Cuando aprendes a callar por elección, no por miedo, descubres una libertad nueva. La libertad de no reaccionar ante todo. La libertad de elegir tus batallas. La libertad de guardar tu energía para lo que realmente importa. Cada silencio que eliges conscientemente se convierte en un mensaje. Un mensaje que dice, no necesito convencerte. No necesito competir. No necesito ruido para saber quién soy. Practica esto. Durante el día, elige 3 momentos para quedarte en silencio. No mires el teléfono. No pongas música. No hables, solo siéntate y observa. Tu respiración. Tu entorno. Tu mente al principio parecerá incómodo. Pero si te quedas ahí, si aguantas unos segundos más, sentirás algo distinto. Una calma que no viene de afuera. Una claridad que surge sola. Eso es el silencio. Un lugar donde el alma puede respirar. Con el tiempo, notarás que ya no necesitas tanto ruido para sentirte vivo. Que el silencio deja de ser extraño y empieza a ser tu refugio. Y cuando logres eso, habrás entendido una de las verdades más simples y más poderosas de todas. El silencio no es vacío. El silencio está lleno de respuestas. La energía de la palabra. Cada palabra que pronuncias tiene una vibración, una frecuencia, una energía que se mueve y deja huella. Aunque no la veas, está ahí. En la mirada del otro, en tu propio cuerpo, en la dirección que toman tus pensamientos después de decirla. Las palabras no son solo sonidos, son decretos, son impulsos que activan emociones, decisiones y acciones. Una sola frase puede motivar a alguien a levantarse, o puede hundirlo un poco más. Tu palabra es poder, y como todo poder, puede construir o destruir. Cuando hablas, estás creando realidad. Y muchas veces no te das cuenta de qué tipo de realidad estás construyendo. Cada que repites "no puedo", refuerzas un límite. Cada que dices "soy un desastre", refuerzas una identidad. Cada que afirmas "voy a intentarlo", abres una puerta. El lenguaje moldea la mente. Y la mente moldea la vida. Por eso cuidar lo que dices no es vanidad. Es inteligencia. Respira un momento. Haz silencio. Piensa en cómo hablas de ti. Piensa en las frases que usas todos los días sin darte cuenta. Tal vez dices, siempre me pasa lo mismo. Yo soy así. Todo me cuesta. Y sin saberlo, cada vez que lo repites, estás entregando energía a ese patrón. Tus palabras son órdenes que tu mente obedece. Y el cuerpo sigue esas órdenes. Tu vida también no se trata de hablar con optimismo vacío. No se trata de negar la realidad. Se trata de hablar con intención. De elegir palabras que construyan, no que desgasten. Cada vez que dices algo, siembras una semilla. La pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿Confianza o duda? ¿Paciencia o queja? ¿Acción o parálisis? Respira otra vez. Haz silencio. La energía de la palabra no está solo en lo que dices, sino en cómo lo dices. La misma frase, dicha con calma, inspira. Dicha con rabia, hiere. Dicha con miedo, se desvanece. Tu tono transmite más que tus palabras. Tu intención pesa más que tu dicción. Por eso, antes de hablar, detente. Pregúntate si lo que vas a decir viene desde el ego o desde la conciencia. Si nace del impulso o del propósito. Cuando hablas con conciencia, la palabra se vuelve medicina. Cuando hablas sin ella, la palabra se vuelve veneno. No porque haya magia detrás del sonido, sino porque hay energía detrás de la emoción. Cada palabra que sale de ti lleva una parte de lo que sientes. Por eso, cuando estás en calma, tus palabras calman. Cuando estás en caos, tus palabras confunden. Aprender a dirigir la energía de la palabra es aprender a dirigir tu energía. Y eso empieza con escuchar cómo hablas cuando nadie te oye. Tu diálogo interno es el campo donde nace tu lenguaje externo. Si dentro de ti hay crítica, afuera habrá conflicto.
Si dentro de ti hay comprensión, afuera habrá armonía. La palabra tiene memoria. Cada vez que insultas, que te insultas o que mientes, algo se desequilibra. Y no hablo de superstición. Hablo de vibración emocional. El cuerpo reacciona a las palabras. Tu respiración cambia. Tu ritmo cardíaco se altera. Tus músculos se tensan o se relajan dependiendo del lenguaje que usas. Por eso hablar con cuidado no es debilidad. Es inteligencia emocional en su forma más pura. Tómate un momento. Respira profundo, imagina que tus palabras son flechas. Cada una tiene dirección. Si disparas con rabia, hieres. Si disparas con miedo, fallas. Si disparas con amor y propósito, das en el centro. No necesitas hablar mucho para que tus palabras tengan fuerza. Solo necesitas hablar con verdad. La verdad no grita, no convence, no discute. Solo se sostiene por sí misma. Hablar con energía consciente no significa hablar perfecto. Significa estar presente mientras hablas. Significa escuchar lo que estás diciendo mientras lo dices. Y corregirte si notas que estás repitiendo viejas historias. Cuando empieces a hacerlo, notarás cómo cambia el ambiente a tu alrededor. Las conversaciones serán más ligeras. Las discusiones se reducirán. Tu comunicación será más clara. La palabra no solo crea vínculos con otros, crea vínculos contigo. Crea la relación que tienes con tu propio destino. Cada no puedo es una puerta cerrada. Cada voy a hacerlo es una puerta entreabierta. Y cada ya lo estoy haciendo es una puerta abierta de par en par. Tu vida sigue la dirección de tu lenguaje. Si cambias tus palabras, cambias el camino. Haz el ejercicio de escuchar cómo hablas durante un día, sin juzgarte. Solo observa, escucha cómo te refieres a ti mismo. Cómo hablas de los demás. Cómo hablas del futuro. Luego, elige conscientemente reemplazar cada frase limitante por una frase que te expanda. No digas, no tengo tiempo. Di, voy a organizarme para hacerlo. No digas, soy torpe. Di, estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Pequeños cambios, grandes efectos, porque la energía de la palabra no depende de su tamaño, sino de su dirección. Respira. Haz silencio por un instante. Tu voz es una herramienta. Y la forma en que la usas define la calidad de tu entorno. Las palabras pueden abrir o cerrar caminos, dentro y fuera de ti. Pueden encender la esperanza o apagarla. Pueden despertar fuerza o sembrar miedo. Cada palabra que sale de ti es una extensión de tu estado interior. Por eso el trabajo no está solo en lo que dices, sino en lo que eres. Mientras lo dices, habla menos. Siente más, y cuando hables, hazlo con intención, no con prisa, porque una palabra dicha desde el alma puede cambiar un día y un silencio bien elegido puede cambiar una vida. La voz que te narra. Dentro de ti vive una voz que nunca calla. A veces te acompaña y otras te atormenta. A veces te impulsa y otras te detiene. Esa voz no siempre dice la verdad, pero la escuchas como si fuera una autoridad. Esa voz te narra la vida. Te cuenta quién eres, te dice lo que mereces. Te repite tus errores y te recuerda tus miedos. Y sin darte cuenta, terminas viviendo de acuerdo a su relato. Esa voz no apareció de la nada. La fuiste construyendo con el tiempo, con cada palabra que escuchaste, con cada crítica, cada comparación, cada experiencia, con cada cosa que aceptaste como cierta, aunque no lo fuera. La voz que te narra es el eco de todo lo que viviste. Y lo más importante que puedes aprender es que esa voz no eres tú eres quien la escucha. Tú eres quien puede detenerla. Tú eres quien puede enseñarle a hablar de nuevo. Muchos viven atrapados en una historia que no escribieron. Una historia heredada por el miedo, por el pasado o por la opinión de otros. Y repiten ese guión sin darse cuenta, una y otra vez. La voz dice, no eres suficiente. Y tú, sin pensarlo, actúas como si tuviera razón. Dice, no vas a poder. Y entonces te detienes antes de intentarlo. Dice, todos te van a fallar. Y empiezas a ver enemigos en cada esquina. Pero esa voz no es una profecía, es una costumbre, un hábito mental que se alimenta de tus repeticiones. Cada pensamiento que crees, lo refuerzas. Cada emoción que revives, la amplificas. Y así la voz gana poder. La buena noticia es que también puedes reeducarla. Puedes enseñarle a hablar distinto, a dirigirse a ti con respeto, no con desprecio, a recordarte lo que eres capaz de hacer, no lo que te falta, y eso empieza con observarla. No con pelearle, sino con escucharla sin miedo. Cuando la escuchas con conciencia, pierde fuerza. Cuando la cuestionas, se debilita. Cuando eliges responderle con calma, cambia su tono. No creas todo lo que te dice tu mente. No todo pensamiento es verdad. A veces, la mente solo está repitiendo viejas historias que ya no te pertenecen. Tu tarea no es callar la voz. Tu tarea es transformarla, convertirla en aliada. Cada vez que te hables, hazlo como lo harías con alguien a quien amas. Con respeto, con paciencia. Con empatía, háblate con la intención de construir, no de castigarte.
Recuerda que tus palabras internas son energía, y esa energía da forma a tu estado emocional. Si te hablas con miedo, todo se vuelve más difícil. Si te hablas con fe, todo parece más posible. Si te hablas con calma, el mundo deja de parecer tan amenazante. No esperes a sentirte bien para hablarte bien. Empieza a hacerlo ahora. La forma en que te hablas crea el estado que estás buscando. Cada vez que el pensamiento te ataque, respóndele con una frase corta. Estoy aprendiendo. Estoy avanzando. Estoy presente. No lo digas por costumbre. Dilo con atención. Con intención, tu mente aprende por repetición. Y del mismo modo que aprendió a hablarte con miedo, puede aprender a hablarte con confianza. El cambio no será inmediato, pero será real. Poco a poco notarás que la voz interior empieza a suavizarse, que ya no suena tan crítica, sino más comprensiva, y que en lugar de empujarte hacia atrás, empieza a impulsarte hacia adelante. Cuando eso ocurra, sabrás que estás sanando, porque sanar no siempre se nota afuera. A veces se nota en cómo te hablas cuando nadie te escucha. La voz que te narra no tiene por qué ser la misma toda la vida. Puedes reescribirla, puedes darle un nuevo tono, puedes convertirla en tu guía. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir creando, entre ser esclavo del pensamiento y ser su maestro. El verdadero dominio personal empieza en el lenguaje interno, en cómo te explicas las cosas, en cómo te hablas cuando algo sale mal, en cómo te tratas cuando fallas, porque lo que dices en esos momentos pesa más que todo lo demás. Ahí se define si te rompes o te reconstruyes. Cada palabra que eliges dentro de ti es una semilla, y cada día estás sembrando cientos. Asegúrate de que sean semillas que den fruto, no espinas. La voz que te narra puede ser tu sombra o tu luz. Puede ser una prisión o un impulso. Todo depende de quién la dirija. Tú tienes la última palabra. Tú decides qué historia seguir escuchando. Y tú decides qué historia vas a escribir a partir de hoy. Deja que tu voz interna se vuelva tu aliada. Que te hable con amor, no con miedo. Que te guíe, no que te frene. Que te recuerde lo que eres capaz de hacer, incluso en silencio, porque el poder no está en callar la mente. Está en enseñarle a hablar de otra forma. El poder de no explicarte. Durante mucho tiempo te hicieron creer que debías justificarte, que tenías que explicar por qué hacías lo que hacías, por qué pensabas distinto, por qué tomabas ciertos caminos, y sin darte cuenta fuiste entregando poder cada vez que dabas una explicación innecesaria. No explicarte no es arrogancia, es libertad. Es entender que no tienes por qué convencer a nadie de quién eres. Cuando te explicas, abres espacio a interpretaciones, a opiniones, a juicios. Y muchas veces esas voces externas terminan pesando más que tu propia verdad. El poder de no explicarte no está en el silencio altivo, sino en la serenidad de saber quién eres. Cuando tienes claro tu propósito, ya no necesitas justificar cada paso. Explicarte constantemente es como pedir permiso para ser tú. Y nadie necesita permiso para vivir su propio proceso. Hay decisiones que solo tú entiendes, porque solo tú conoces el contexto completo. Hay caminos que nadie más recorrerá, por eso nadie puede opinar con total certeza. No explicarte es proteger tu energía. Es no permitir que otros usen tu historia como tema de debate. Es guardar para ti lo que aún está creciendo. No todos tienen que entender tus motivos. No todos tienen que compartir tu visión. Y eso no te hace egoísta, te hace consciente. El problema es que nos educaron para complacer, para dar razones incluso cuando no se piden, para llenar silencios con justificaciones. Pero la madurez llega cuando aprendes que no todo requiere respuesta, que no todos merecen explicación, y que la comprensión más importante es la tuya, no la de los demás. Cada vez que explicas algo que no necesita explicación, cedes un poco de tu paz. Porque en ese intento de convencer, pierdes autenticidad. Hay personas que nunca van a entenderte, sin importar cuánto hables, porque no tienen la capacidad, ni la disposición, ni la experiencia para hacerlo. Y no es tu tarea cambiar eso, tu tarea es avanzar, hacer lo que sabes que debes hacer, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo comprenda. Cuando eliges no explicarte, eliges confiar. Confiar en ti, confiar en tu intuición, confiar en el tiempo que revelará lo que hoy no necesitas decir. No explicarte no significa aislarte. Significa tener la suficiente claridad para actuar sin buscar aprobación. Hay momentos donde las palabras sobran, donde el silencio comunica más que cualquier discurso. Cuando actúas desde la coherencia, el tiempo se encarga de mostrar lo que hoy callas. El resultado habla por ti, y los hechos con el tiempo son la mejor explicación posible. Piensa en alguien que admiras, no por lo que dice, sino por lo que transmite. Esa persona probablemente habla poco, pero actúa con determinación. Y eso es suficiente. El poder de no explicarte te devuelve el foco. Dejas de gastar energía en convencer. La inviertes en crear.
Y cuando creas, cuando construyes, cuando materializas, ya no hay nada que justificar. No expliques tus límites a quien no los respeta. No expliques tu silencio a quien solo sabe gritar. No expliques tus sueños a quien no los entiende. El que quiere comprender, lo hará. El que no, distorsionará tus palabras. Por eso el silencio es la mejor respuesta en muchos casos. El silencio filtra. Separa lo superficial de lo profundo. Deja a cada quien con su interpretación. Y tú sigues con tu paz intacta. Cuando eliges no explicarte, dejas de mendigar comprensión. Y en ese momento tu energía cambia. Te vuelves más sereno, más firme, más presente. A veces no dar explicaciones no es orgullo. Es respeto por tu proceso. Por el camino que solo tú conoces, hay batallas que se ganan con palabras. Pero las más importantes se ganan con silencio. Haz el ejercicio de observarte. Cada vez que te sientas tentado a justificar algo, pregúntate, ¿esto realmente necesita una explicación? ¿O solo estoy buscando aprobación? Si la respuesta es la segunda, guarda silencio. Camina tranquilo. Deja que el tiempo muestre lo que tú ya sabes. Cuando aprendes a no explicarte, recuperas poder. Y con ese poder recuperas paz, porque la paz no está en que todos te entiendan. Está en no necesitar que lo hagan. La disciplina del silencio. El silencio no solo se practica, se entrena. Es una disciplina, una forma de dominio personal que pocos logran sostener. Guardar silencio no es lo mismo que quedarse callado. Callar es no hablar. Guardar silencio es elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo no. Esa es la diferencia entre el impulso y la conciencia. El impulso grita. La conciencia observa. El silencio disciplinado no nace de la timidez. Nace del autocontrol, de la decisión de no gastar energía en lo que no la merece. Cuando aprendes a usar el silencio como herramienta, empiezas a notar cómo cambia todo. Tu mente se calma. Tus palabras pesan más y tus emociones dejan de dominarte. El silencio se convierte en un filtro. Te enseña a distinguir lo esencial de lo inútil. Te enseña a responder solo cuando vale la pena. No todo lo que escuchas requiere respuesta. No todo lo que te molesta necesita discusión. No todo lo que ocurre merece tu voz. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces el músculo interno de la calma. Y la calma es poder. Hay momentos en los que hablar sería fácil, pero inútil. Explicar, justificar, defenderte. Pero cuando te detienes, cuando eliges el silencio, te mantienes dueño de ti, porque hablar sin pensar es ceder control. Y el que domina el silencio, domina su energía. Practicar la disciplina del silencio no significa huir del mundo. Significa actuar desde la claridad. Porque el silencio te da perspectiva. Te separa de la emoción. Te permite ver la situación desde arriba. Desde el silencio se toman las mejores decisiones. No desde la ira. No desde la prisa. No desde el ego. El silencio ordena la mente y fortalece el carácter. Te enseña a escuchar antes de responder. A pensar antes de emitir juicio. A sentir antes de reaccionar. Cuando logras hacer eso, tu presencia cambia. Ya no necesitas imponerte. Tu calma habla por ti. Piensa en alguien que admiras por su fortaleza. Seguramente no es la persona que más habla, sino la que elige sus palabras con cuidado. Esa es la disciplina del silencio. Saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio diga todo. El silencio también revela. Cuando callas, ves más claro a los demás. Ves sus intenciones, ves sus miedos, ves sus patrones. El silencio te da una mirada limpia. Y una mente limpia ve mejor. A veces, el mayor acto de sabiduría es simplemente no responder. Dejar que las cosas caigan por su propio peso. Dejar que el tiempo hable por ti, porque el tiempo, junto con el silencio, aclara todo. Practicar esta disciplina es difícil. El ego quiere ser escuchado. La mente quiere tener razón. Y el corazón quiere defenderse, pero el alma sabe que no siempre hace falta. El alma confía en la coherencia. Cuando eliges el silencio, eliges la coherencia sobre el impulso. Y eso no te debilita. Te hace invencible. Empieza con pequeñas cosas. Cuando alguien te provoque, no respondas de inmediato. Cuando algo te irrite, respira antes de hablar. Cuando no sepas qué decir, no digas nada. El silencio en esos instantes se convierte en un escudo. Y cada vez que lo usas, tu autocontrol crece. Con el tiempo descubrirás algo curioso. Cuanto más practicas el silencio, menos conflictos tienes. Y los que llegan los enfrentas con calma, porque ya no necesitas demostrar. Ya no necesitas ganar cada conversación. Solo necesitas mantener tu paz. El silencio no te separa del mundo. Te separa del ruido del mundo. Y te conecta con lo esencial. No confundas ser silencioso con ser pasivo. El silencio no es inacción. Es acción invisible. Es estrategia. A veces el silencio es preparación. A veces es observación. A veces es descanso. Pero siempre tiene un propósito. Cuando eliges callar con intención, estás actuando con sabiduría.
Estás decidiendo desde tu centro, no desde el caos. La disciplina del silencio no se aprende en un día. Se entrena como un hábito. Con práctica, con paciencia, empieza dedicando un momento al día solo para estar en silencio. Sin música, sin distracciones. Solo tú contigo. Deja que la mente se calme, que las ideas se acomoden, que las emociones bajen su volumen. Ahí, en ese instante, empieza la verdadera fuerza. El silencio no es un adorno espiritual. Es una forma de gobierno interior. Es la base de toda sabiduría práctica. Cuando controlas tu palabra, controlas tu energía. Cuando controlas tu energía, controlas tu vida. El silencio te entrena para no gastar poder en lo que no lo merece. Te entrena para elegir batallas. Te entrena para responder solo cuando vale la pena. Al principio cuesta, luego se vuelve natural. Y al final se vuelve tu mayor ventaja, porque el mundo escucha más a quien no necesita hablar tanto. ¿Y tú? Cuando logres dominar la disciplina del silencio, te darás cuenta de que ya no necesitas convencer a nadie. Tu serenidad será tu argumento. Tu presencia será tu mensaje, y tu silencio, tu forma más alta de expresión. Lo que el silencio enseña. El silencio tiene su propio lenguaje, uno que no se aprende con palabras, sino con presencia. Y quien sabe escucharlo, empieza a entender lo que la mente no puede explicar. El silencio enseña cosas que el ruido no deja ver. Enseña a observar sin reaccionar, a comprender sin interrumpir, a aceptar sin pelear. Cuando eliges guardar silencio, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El tono en las voces, la intención en los gestos, la verdad detrás de las palabras. El silencio te vuelve más consciente, más preciso, más profundo, porque mientras los demás se pierden en discutir, tú aprendes a leer lo que no se dice. Y eso te da una ventaja invisible, pero poderosa. El silencio también te enseña paciencia. Te muestra que no todo requiere una respuesta inmediata, que no necesitas tener siempre la última palabra, que el tiempo muchas veces responde mejor que tú. En un mundo que confunde ruido con fuerza, aprender a callar es un acto de sabiduría. El que sabe callar, sabe esperar. Y el que sabe esperar, entiende que todo llega cuando debe llegar. El silencio no solo te enseña a hablar menos, te enseña a escuchar mejor. Y no hablo de escuchar a los demás, sino de escucharte a ti. En el silencio descubres lo que realmente sientes, lo que realmente piensas, lo que realmente necesitas. A veces crees que estás confundido, pero en realidad estás saturado. Tu mente no necesita más respuestas. Necesita menos ruido. El silencio limpia, ordena, aclara. Te enseña que muchas de las batallas que peleas no existen afuera, sino adentro. Que la mayor parte del estrés no viene de lo que pasa, sino de lo que piensas sobre lo que pasa. Cuando practicas el silencio, ves eso con claridad. Y al verlo, algo dentro se suelta. Se acomoda. Descansa. El silencio también te enseña humildad. Te recuerda que no lo sabes todo. Que no tienes que opinar de todo. Que está bien no entenderlo todo. Te enseña a dejar espacio para la vida, a permitir que las cosas se expliquen por sí solas, y cuando lo haces, te das cuenta de que muchas veces las respuestas llegan solas, sin buscarlas. El silencio también te enseña respeto. Respeto por ti, por los demás, y por el momento. No todo lo que sientes necesita ser dicho. No todo lo que piensas necesita ser compartido. Hay cosas que se vuelven más valiosas cuando las guardas, y eso también es sabiduría. A veces el silencio no es vacío. Es contención. Es la forma más pura de presencia. Cuando aprendes a permanecer en silencio sin sentir incomodidad, sabes que estás creciendo, porque el que soporta el silencio soporta la soledad. Y quien soporta la soledad ya no depende del ruido para sentirse vivo. Eso es libertad. El silencio te enseña a vivir sin prisa, a elegir tus palabras con cuidado, a comprender que el tiempo no se llena hablando, sino sintiendo. Y te enseña sobre todo que no necesitas hacer ruido para tener impacto. A veces, la presencia tranquila es más poderosa que 1000 discursos. Cuando logres entender eso, sabrás que el silencio no es ausencia de vida. Es su forma más pura, y que, a veces, callar no es rendirse. Es simplemente elegir la paz. El ruido de los otros. Hay un ruido que no nace dentro de ti, pero que igual te afecta. El ruido de los otros. El ruido de sus opiniones, sus juicios, sus expectativas. Vivimos rodeados de voces que quieren decirte quién deberías ser, qué camino tomar, qué hacer con tu tiempo, qué sentir y hasta cómo vivir. Y sin darte cuenta, te llenas de interferencias. Tu mente deja de escucharte a ti para escuchar al resto. Y ahí empieza el desorden. El ruido de los otros no siempre suena fuerte. A veces se disfraza de consejo, a veces de crítica disfrazada de interés.
A veces de comparación, pero siempre tiene el mismo efecto. Te aleja de ti. Cada vez que intentas complacer, subes el volumen de esas voces. Y cada vez que dudas de ti, les das poder. El ruido de los otros solo te domina cuando te desconectas de tu propio silencio. Cuando olvidas lo que eres y comienzas a vivir en función de lo que otros piensan. Hay personas que proyectan su miedo en ti. Te dirán que no puedes, porque ellos no pudieron. Te advertirán de riesgos que nunca enfrentaron. Y te juzgarán por decisiones que jamás tuvieron el valor de tomar. No lo hacen para lastimarte. Lo hacen porque su ruido interno necesita ser compartido. Y si tú no estás atento, terminarás cargando con lo que no te pertenece. El silencio es tu escudo. Cuando eliges no responder, no discutir, no justificarte, te mantienes en tu centro. Porque no hay defensa más fuerte que la calma. No puedes controlar lo que los demás digan de ti. Pero sí puedes controlar lo que dejas entrar. No puedes evitar que te juzguen, pero puedes decidir no vivir desde ese juicio. La mayoría de las veces la gente habla desde su historia, no desde la tuya. Y si entiendes eso, dejarás de tomarte las palabras de otros como verdades. Escucha solo lo que te nutre. El resto déjalo pasar. No todos los comentarios merecen atención. No todas las voces merecen espacio en tu mente. Seleccionar lo que escuchas también es una forma de amor propio. Cuando aprendes a distinguir entre consejo y contaminación, te liberas. Empiezas a notar quién aporta y quién drena, quién te impulsa a crecer y quién solo repite su miedo disfrazado de sabiduría. Y en esa claridad algo cambia. Te das cuenta de que no necesitas apagar el ruido de los demás. Solo necesitas no amplificarlo. El juicio ajeno se vuelve eco si tú no lo sostienes. Y el silencio, una pared que rebota todo lo que no te sirve. Habrá quienes se molesten porque ya no reaccionas. ¿Por qué dejaste de justificarte? Porque elegiste la calma. Déjalos. El que está acostumbrado al ruido, siempre teme al silencio, pero tú ya entendiste que el silencio no es vacío. Es presencia, es fuerza, es libertad. Cuando los demás hablen de ti, recuerda, no están describiéndote, están revelándose. Están mostrando su visión, no tu verdad. Tu tarea no es corregirlos. Tu tarea es mantenerte centrado. Cada palabra que no respondes es energía que conservas. Cada juicio que no te hiere es una lección superada. Y cada vez que eliges tu silencio por encima del ruido ajeno, creces un poco más. No te preocupes por lo que dicen. El tiempo siempre termina filtrando las voces. Solo la verdad resiste el silencio. Y cuando aprendas a vivir desde esa calma, entenderás algo importante. El ruido de los otros no puede tocarte si dentro de ti hay paz. El valor de guardar para ti. No todo lo que vives necesita ser contado. No todo lo que sientes debe ser explicado. Y no todo lo que piensas tiene que compartirse. Hay cosas que crecen solo cuando se guardan en silencio. Hay procesos que pierden fuerza si los expones demasiado pronto. Y hay sueños que se debilitan cuando los compartes con quienes no los entienden. Guardar para ti no es esconderte, es proteger lo que estás construyendo. Vivimos en una época donde todo se muestra, donde cada logro, cada pensamiento y cada momento debe compartirse para sentirse real. Pero lo verdaderamente valioso no necesita ser visto, necesita ser vivido. Cuando aprendes a guardar para ti, descubres el poder de la intimidad interior, de tener un espacio que solo te pertenece. Un refugio donde tus pensamientos pueden madurar sin ruido externo. No es egoísmo, es respeto por tu propio proceso. Algunos sueños necesitan silencio, porque el silencio los fortalece, les da tiempo, los protege del juicio y de la duda ajena. Hay personas que no entenderán lo que haces, no porque seas difícil de comprender, sino porque no están listas para verlo. Y eso está bien. Guardar para ti es reconocer que no necesitas aprobación para avanzar, que no necesitas validación para sentirte en el camino correcto. Cada vez que compartes algo demasiado pronto, le entregas poder al entorno. Y cuando el entorno opina, tu energía se dispersa. Pero cuando callas, cuando trabajas en silencio, todo se concentra. Tu atención, tu enfoque, tu intención. Y eso te vuelve más fuerte. No se trata de vivir oculto. Se trata de elegir con sabiduría lo que compartes y con quién. Porque no todos los oídos saben escuchar. No todos los corazones saben comprender. Y no todas las mentes saben respetar lo que aún está creciendo. El valor de guardar para ti está en entender que el silencio también comunica. Dice, estoy trabajando. Dice, estoy en proceso. Dice, todavía no es el momento. El silencio no es una barrera. Es una incubadora. El lugar donde lo invisible toma forma antes de hacerse realidad. Aprende a disfrutar ese espacio. El de avanzar sin contarlo. El de crecer sin anunciarlo. El de cambiar sin pedir permiso. Verás cómo la vida empieza a tomar otro ritmo.
más claro, más estable, más tuyo. No todos tienen que saber lo que estás haciendo. No todos merecen conocer tus planes. Hay cosas que florecen solo en el terreno de la discreción. El silencio te permite avanzar sin presión. Te libera del peso de las expectativas ajenas y te deja disfrutar del proceso sin la mirada constante de los demás. A veces, guardar para ti es el mayor acto de amor propio, porque eliges cuidar lo que amas antes de mostrarlo, porque eliges avanzar sin ruido y cuando llegue el momento, cuando el resultado esté listo, no necesitarás decir nada. El fruto hablará por sí solo. El mundo no necesita saber cada paso que das. Solo necesita ver el resultado de tu constancia, así que guarda para ti lo que aún está creciendo. Guarda para ti lo que te da paz. Guarda para ti lo que amas hasta que esté listo para mostrarse al mundo, porque hay cosas que se hacen grandes solo cuando permanecen en silencio. Y tú también. El poder de observar. La mayoría de la gente mira, pero no observa. Ver es algo que haces con los ojos. Observar es algo que haces con la mente. Cuando observas, estás presente. Cuando observas, no juzgas, solo comprendes. Y cuando comprendes, todo cambia. El poder de observar está en el silencio. Porque solo el que calla puede notar lo que los demás ignoran. Observar no es quedarse quieto. Es moverse con conciencia. Es percibir los detalles, el tono de una palabra, la intención detrás de un gesto, el mensaje oculto en un silencio. El que observa no reacciona, responde. Y esa diferencia lo cambia todo. Reaccionar es actuar desde el impulso. Responder es actuar desde la claridad. Cuando aprendes a observar, dejas de caer en la trampa de lo inmediato. Dejas de discutir por todo. Dejas de tomarte las cosas de forma personal. Empiezas a entender que cada persona actúa desde su nivel de conciencia. Observar es comprender sin absorber. Es ver sin quedarte atrapado. No necesitas intervenir en todo lo que pasa. A veces, lo más sabio que puedes hacer es observar, porque el que observa aprende. El que observa evoluciona. El silencio y la observación van de la mano. Uno te calma, el otro te enseña. Uno te da paz, el otro te da visión. Observar es una forma de inteligencia emocional. Cuando te detienes a ver lo que realmente ocurre, dejas de actuar desde la emoción y comienzas a actuar desde la razón. Eso no te hace frío, te hace consciente. Hay poder en mirar sin hablar, en escuchar sin interrumpir, en analizar antes de decidir. Los grandes errores nacen del ruido. Las grandes decisiones, del silencio que observa. Practicar la observación es como limpiar un cristal. Dejas que la mente se aclare y de pronto todo se ve distinto. Lo que antes te irritaba, ahora lo entiendes. Lo que antes te confundía, ahora tiene sentido. Porque la observación transforma la perspectiva. Cuando observas, aprendes de todos. Incluso de quienes te lastimaron. Incluso de quienes no entienden tu camino. Cada persona que pasa por tu vida te deja una lección. Pero solo la verás si sabes observar. Observar también te enseña a conocerte. A ver cómo reaccionas. A notar tus patrones. A descubrir qué te dispara y qué te calma. Ahí empieza la verdadera sabiduría. En observarte sin juzgarte. Cuando logras hacerlo, te vuelves más estable. Ya no te arrastra la emoción del momento. Ya no dependes tanto del entorno. Y te vuelves dueño de ti. El poder de observar no está en acumular información. Está en aprender a ver con claridad. La claridad te da libertad. Y la libertad te da fuerza. Porque quien observa sin juicio entiende. Y quien entiende ya no necesita reaccionar. A veces el silencio no te pide que te alejes. Solo te pide que observes. Que veas cómo todo encaja. Cómo la vida se organiza sola cuando dejas de interferir. No siempre tienes que actuar. No siempre tienes que resolver. A veces solo tienes que observar la emoción sin resistirla. Observar al otro sin querer cambiarlo. Observar la vida sin intentar controlarla. Ahí está la verdadera paz. Observar es confianza. Es decir, no necesito entenderlo todo ahora. Lo entenderé cuando sea el momento. El poder de observar está en saber que no todo requiere acción inmediata. Y que, muchas veces, lo que hoy observas en silencio, mañana se resuelve solo. El lenguaje del alma. Después de todo el ruido, después de tanto hablar, tanto pensar, tanto intentar entender, llega un momento en el que algo dentro se apaga. Y no es debilidad. Es calma. El alma no grita, no discute, no presume. Solo susurra. Y quien aprende a escuchar ese susurro, encuentra dirección. El alma habla un idioma que el ego no entiende. Un idioma sin palabras, hecho de intuición, de presencia y de verdad. Habla a través del silencio. Y cuando por fin la escuchas, todo empieza a tener sentido. El alma no tiene prisa. Sabe esperar. Sabe observar. Sabe que todo llega cuando debe.
Por eso, cuando eliges callar, no estás perdiendo voz, estás recuperando la conexión con lo esencial. El alma no necesita demostrar nada, no necesita que la validen, solo necesita espacio para expresarse. Ese espacio se llama silencio. Ahí donde la mente se aquieta y la palabra se detiene, el alma habla. No con frases, sino con certeza. No con ruido, sino con dirección. Ahí entiendes por qué a veces el silencio duele. Porque en él no hay distracciones. Solo tú frente a lo que eres, frente a lo que callaste, frente a lo que evitaste por miedo. Pero también ahí, en ese mismo lugar, empieza la transformación. Cuando te atreves a escucharte de verdad, el alma te muestra lo que necesitas cambiar. No te juzga, solo te recuerda quién eres. Esa es la voz que vale la pena seguir. La que no se impone, pero te guía. La que no exige, pero te invita. La que no miente, pero te reta. Esa voz es la tuya sin el ruido del mundo. Tu voz más pura, tu voz más sabia, tu voz más real. Cuando la escuches, no la ignores. Sigue su dirección, aunque no tengas todas las respuestas. Confía en ella incluso si el camino no es claro, porque el alma siempre sabe antes que tú. Sabe cuándo alejarte, sabe cuándo esperar, sabe cuándo avanzar, y cuando eliges vivir desde esa voz interior, todo cambia. Dejas de hablar por costumbre, dejas de explicar por necesidad, dejas de reaccionar por impulso. Empiezas a actuar con propósito, empiezas a vivir con calma, empiezas a crear desde la verdad. Ese es el verdadero lenguaje del alma. Uno que no busca convencer, solo resonar, y cuando logras vivir desde ahí, descubres algo que nunca imaginaste. El silencio no era el final del camino, era la puerta. Una puerta que se abre hacia una forma distinta de estar en el mundo. Más consciente, más ligera, más tuya. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de contarlo todo, recuerda que hay fuerza en lo que guardas, sabiduría en lo que callas, y libertad en lo que eliges mantener solo para ti. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si algo dentro de ti se movió, entonces no lo dejes ahí. Sigue caminando hacia tu silencio. Escucha tu propia voz. Y si este mensaje te acompañó, suscríbete, porque este es solo el comienzo. Lo que viene será más profundo, más claro, más tuyo. Nos vemos en el próximo silencio. Esto es Superación Mental Positiva.